Hermanos, llegamos hasta muchos lugares. Gloria a Dios. Así que damos gloria al Señor y le pedimos al Espíritu Santo, dando testimonio del reino de Dios, que Él opere de manera grande y gloriosa. El Señor bendiga a mis hermanos en todo el país. Yo sé que hay gente que nos va a ver esta noche y gente que no, porque para muchos ya es demasiado tarde. Mañana tienen que trabajar y el trabajo es muy importante. Así que todos tenemos que trabajar. Hay conferencia en Tajumulco, tenemos que estar por allá y damos gracias al Espíritu Santo. Aplauso, hermanos de la Iglesia Central, ujieres, diáconos, ancianos. La gloria es del Señor y espero que todos los que nos miran en la lejanía puedan ver la bendición de Dios, la misericordia de Dios en su mente, en su alma, en su espíritu, en su corazón, y milagros sean hechos en el nombre glorioso de Jesucristo. Hemos venido enseñando la teología del Antiguo Testamento, porque debemos saber que hay teología bíblica, sistemática, histórica, teología práctica, ortopráctica, teología ética. Y es ahí donde la Iglesia del Señor debe aprender, porque no se trata simplemente de leer la Biblia, se trata de interpretarla, porque es ahí donde al ignorante bien se le puede engañar desde otra perspectiva. Pero al creyente que estudia y se prepara y busca la bendición de Dios a través de la enseñanza de la santificación que produce la palabra. Entonces debemos saber que la teología bíblica la podemos analizar desde varias perspectivas, que podemos llamarle también teología evangélica, porque esa teología es teología evangélica. Y seguimos hablando de los proverbios, de los Mishlei. En el tratado pasado hicimos un análisis de la importancia de la base neumatológica espiritual que nos muestra el libro de Proverbios. Pero es necesario ver que el autor, Melech Shlomo, de los Mishlei, de los Proverbios, encomia, o sea, felicita varias virtudes personales que deben caracterizar a un ser humano convertido al Evangelio, pues haciendo tanto el paralelo de idea, de pensamiento, y en algunos casos podemos mencionar hasta de texto. Nos vamos a referir a seres humanos que, convertidos a Cristo y al Joevangelion son Cristo y eso van a adquirir altos niveles de sabiduría, porque ese es el asunto. ¿Por qué el ser humano no prospera? ¿Por qué la mujer no prospera? En cualquier área de la vida. No quiero ser específico, sino tomar muchos aspectos desde una perspectiva general. Porque puede haber crecimiento económico, financiero, intelectual, hasta sexual, neumatológico, físico, anatómico. Miren, hay tantas áreas en el ser humano que se tienen que analizar, y si nos ponemos a analizar cada una de ellas, pues tendremos que ser específicos en los puntos que especificamos, valga la redundancia. Pero el asunto es, la pregunta es, redundantemente hablando, ¿por qué el ser humano no prospera? ¿Por qué mujeres que se quejan?
que no prosperan? ¿Por qué hombres que luchan y luchan y luchan y luchan y no logran prosperidad? Vamos a irnos un poco al extremo, en ningún área de la vida. Si es espiritual, nada. Si es económico, nada. Si es familiar, nada. Si es intelectual, nada. Si es financiero, nada. Entonces, ahí hay un problema muy radical. Y yo veo que si lo hacemos en el análisis teológico, ético, porque aquí es ético, Proverbios todo es ética, taética, hábitos, acciones. Recuerde que un pensamiento produce una acción, la acción un hábito, el hábito el carácter y el carácter el destino. Y aquí Proverbios nos está como que orientando a entender que dentro de la ley de la causalidad, Isaac Newton, Tomás Alva Edison, para crear específicamente Tomás Alva Edison un foco, tuvo que hacer 200 pruebas y hasta el número 201 logró el objetivo. Eso no lo miró bien. Eso era cuando no habían conocimientos específicos científicos, donde estaban habiendo descubrimientos que en la vida de la humanidad no existían. Como cuando Tomás Alva Edison creía en la energía de 110 y de 220 desde su generador hacia todas las casas. Y no existía la energía alterna que ahora tiene transformadores a donde llegan. Es gente fuera de lo común, de lo corriente. Pero uno se pregunta y dice, ¿por qué la gente no prospera? Y entonces tienen que crear odiernismo y decir, todo el que cae se tiene que levantar. Y de alguna manera va a llegar a la meta. No es así. No hay necesidad de caer. No hay necesidad de fracasar. No hay necesidad de colapsar para volver a comenzar de nuevo. Como aquellos que no les va bien con una mujer y les va mal y buscan otra, y les va mal y busca otra, y le va mal y busca otra, y pasa toda su vida buscando la mujer perfecta y todas son imperfectas para él. Y lo mismo una mujer que busca a un hombre y no le fue bien y busca a otro y no le va bien y sigue igual y no le va bien. Como aquel que pone un negocio y no le va bien en el negocio, pues entonces busca otro negocio y en este igual. No es así. La gente fracasa por falta de sabiduría, por falta de entendimiento. Es que hay tres elementos que Proverbios nos muestra. Sabiduría, que es Jochma Elohim. Eso es teología bíblica del Antiguo Testamento. Jochma Elohim. Viene el Da'at Elohim. Amén, hermanos. ¿Qué es el Da'at Elohim? El entendimiento. La Binah Elohim. El conocimiento. ¿Cómo? Díganme ustedes. Eso es como que dijésemos, ¿por qué los gobernantes no hacen prosperar una nación? ¿Por qué no cambia la situación? Porque son incrédulos, impíos, alejados de la verdad, no son sabios. Simplemente son políticos que llegan a gobernar, pero no son sabios. Si usted le pregunta a un gobernante, ¿y usted es sabio? Él le va a decir que no, porque sería un sinvergüenza al decirle que sí. Entonces el creyente debe saber y conocer la diferencia del por qué hay seres humanos que en la vida no tienen ninguna clase de éxito, ninguna. Y por eso es que caen, se levantan. Dentro de la iglesia hay mucha gente así, que a cada rato se queda, retrocede, cae y aparentemente se levanta, pero como está esperando de nuevo cuándo caer, entonces lo que tiene es la cara de un fracasado. ¿Cómo voy a lograr el éxito y el crecimiento, el desarrollo?
los proverbios. ¿Está claro? Dicen amén. Que encomian las virtudes, como dice el griego, el arete, aquello bueno que sale del ser humano, tanto en palabra como en actitud, aquello que hace resaltar la persona de Dios en el humano, porque todo lo que sale del hombre que es de Dios no va a ser malo, tendrá que ser bueno. La persona sabia, que es sofiso en griego. ¿Cuántos dicen amén, hermanos? Sofiso. ¿Qué es el sofiso? El sabio, pero no el sabio de acuerdo a la sabiduría que es animal, carnal y diabólica, dice la Biblia, sino aquel que vive de acuerdo a los pensamientos santos, divinos, inteligibles, sabios de Dios. Por eso en los proverbios, en los Misley, se mencionan un sinfín de cualidades y actitudes prácticas que se convierten por su calidad o su certificación como ortoprácticas. Por eso el creyente que se somete a proverbios, ¿cuántos dicen amén, hermanos? Digan gloria a Dios. Dios bendiga, hermana López Martí. Amén. Federico Haroldo, Jenny Santiago, Efraín Jorge, Susan Catinac, Tereso Lucas, que están en Estados Unidos, Boston, Carolina del Norte. Vamos a destacar algunas de las que se mencionan con más frecuencia. Veamos en el punto número 1. Que en el principio crió Dios los cielos y la tierra. Nos vamos a la creación otra vez. Pero la creación denota en Proverbios, en el punto número 1, la forma creativa en que Dios hizo que el hombre se manifestase como un ser industrioso. Entonces, ¿qué podemos decir? Que el que se somete a los Mishlei, de acuerdo al consejo, al Keneset, porque la palabra consejo viene del hebreo Keneset, de ahí viene la palabra Migdash, Keneset, que significa la palabra del consejo. Por eso dice el consejo misleiño: la mano negligente empobrece, pero la mano de los diligentes enriquece. El que recoge en el verano es un hijo sensato, pero el que duerme en el tiempo de la siega es un hijo que avergüenza. 10, 4, 5 de Proverbios. Capítulo 10, verso 4 y verso 5. ¿Tienen validez estas enseñanzas hoy? Claro que sí. ¿Por qué razón? Porque el evangelio, porque aquí vamos a hacer un paralelo de idea. Aquí Proverbios nos habla de la industriosidad o la creatividad del ser humano. Pero haciendo un análisis o un paralelo de idea, hermanos amados, ya en el evangelio, la industriosidad se traduce a una actitud cristológica que no solo tiene que ver con lo que yo hago como ser humano o que yo creo o que yo pueda hacer por el estudio, por la escuela que tengo, la enseñanza que me dieron, sino que aquello que hago lo uno a la cristología de la palabra de Dios. Y me agarro de las bienaventuranzas. Porque recuerden que hablamos de las bienaventuranzas ayer.
Si la Biblia dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, quiere decir que en todo lo que hagamos, en todo lo que nos propongamos hacer. ¿Saben que hace unos días miraba yo a una persona? Porque hay que tener cuidado con el Dunning-Kruger. La mucha creencia de demasiadas capacidades nos puede llevar al fracaso, cuando realmente nuestras capacidades son menos de las que nosotros nos afanamos o nos creemos tener. Uno tiene que saber dónde está parado, saber lo que es, saber que es Dios el único que puede operar en uno, saber que es Dios el que le puede dar sabiduría. Pero si leo los proverbios, si me someto a la palabra, si leo la cristología evangélica y si me vengo a San Mateo 5. ¿Por qué dice? Verán a Dios. ¿En dónde? En su trabajo, en su actividad económica, en su actividad neumatológica espiritual, en su actividad familiar. Porque dígame usted qué es cuando un hombre y una mujer tienen una relación sexual y como resultado viene el cígoto, el embarazo, el niño, el neonato. Ahí hubo creación, creatividad, acción. Entonces, ¿qué es usted? O le pasa lo de una persona que en Estados Unidos llamó a su mujer y le dice, ¿y cómo estás? Pues estoy embarazada. ¿Y cómo te embaracé? Le dijo, por teléfono. Eso no es así. Todo tiene que ver con el proceso biológico del concebimiento, del engendramiento. Todo tiene un proceso creativo. Si Dios crió al hombre y al ser humano, también el ser humano es criador, como dijo Santiago Arminius. Dios es criador, pero nosotros también, porque si somos hijos de la creación, también podemos ser criadores de la bendición. Usted crea su bendición, porque si obedece a la palabra de Dios, la bendición de Dios lo enriquece y no añade tristeza con ella. Entonces, el enriquecimiento viene por la industriosidad que ya en nosotros, como dije ayer en Pueblo Viejo, el problema es que Dios le dio la ley a Israel para ellos. Pero se da cuenta el Señor que ni la querían cumplir, ni mucho menos la iban a predicar, porque era una ley que se confería solamente al pueblo de Israel. Entonces viene Cristo y a través de los mismos judíos, por eso le digo a la mujer samaritana, ¿y tú no sabes? Le dijo que la salvación viene de los judíos. Y si no lo sabías, yo te lo explico. Yo soy judío y tú eres samaritana. Sí, le dice, pues ninguna amistad entre judíos y samaritanos, hay pleito, hay ira, hay contienda. Sí le dijo, pero tú tienes que entender que de los judíos viene la salvación. ¿Y por qué? Porque a los judíos se les fue dada la ley, pero ellos nunca predicaron su ley, sino que en lugar de eso, en Babilonia todos habían enterrado la ley de Elohim, la Torah. Entonces viene Cristo y viene a predicar la ley. Y une la ley que Dios le dio a Moisés y al pueblo con la cristología. Porque ahí en San Mateo 5 está la unión, por eso se le llama el decálogo del Nuevo Testamento. Pero ¿cómo lo expone? Unido a la cristología bíblica. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Dígale que está a la par suya, usted va a ver a Dios en su trabajo, en su actitud cotidiana, en su búsqueda a Dios, en su misionología, en su ortopraxis. Ayuda a ver a Dios como bienaventuranza. Por eso, entonces, vemos pues que todo eso tiene validez para hoy. En la antigüedad, con la economía agrícola, la época de la cosecha era un tiempo crítico porque se podría perder el resultado del trabajo de todo el año en pocos minutos si resultaba una tempestad. Por eso era necesario meterse en el campo y recoger el fruto de los labores rápidamente, de las labores.
Era inconcebible que uno durmiera tarde durante esa época. Aunque mucha de la economía ahora es estable en el sentido de que se trabaja en las fábricas cuando hay lluvia, tanto como cuando hay buen tiempo. La enseñanza fundamental en que debemos ser constantes es invertir las energías en las actividades productivas, ya con el respaldo de la cristología fundamentológica que llevará a la perfección. Por eso bien dijo Tertuliano, en el Antiguo Testamento el Nuevo está escondido, pero en el Nuevo Testamento el Antiguo se revela. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Dios bendiga, Gloria Rodas. Gracias por escucharnos. Hasta huevo de Tenango. La pereza se condena. Como es el vinagre a los dientes y el humo a los ojos, así es el perezoso a los que lo envían. Ahí mismo en Proverbios 10:26. Otro muy vivido es el perezoso hunde su mano en el plato, pero ni aún a su boca la llevará. 19:24. Los proverbios antitéticos resaltan esta verdad. El camino del perezoso es como cerco de espinas, pero la senda de los rectos es llana. Proverbios 15:19. ¿Qué significación tiene esto? Quiere decir que el perezoso, su futuro será como dijo Dios. Por cuanto obedeciste la voz de tu mujer y de la serpiente, maldita será la tierra. Espinos y cardos te producirá. Pero ya sucede como dije en Cristo. Ya no será espinos, no será cardos, no será piedra, no será piedrín, será llanura. En Cristo Jesús las montañas se vuelven planicies. ¿Para quién? Para el que no es haragán. Por eso Jesucristo dijo, porque en el día se puede trabajar, dijo, pero llegará la noche cuando nadie podrá trabajar. Ahí hay dos interpretaciones escatológicas. Una, la vida real del dormir, del despertar y levantarse para el día, pero también de la vida que es el día y la muerte que es la noche. Por eso en el Nuevo Testamento se tiene una verdadera concepción de la muerte. ¿Qué dijimos el otro día? Que la muerte no existe, como la oscuridad. Le preguntan a Albert Einstein, llega el maestro y le dice, Albert, o cualquiera que estaba ahí, ¿creen ustedes, niños, que hay oscuridad? Sí, dijeron todos los patojos. Se levantó Albert Einstein, un niño como de 8 o 9 años, y dijo, no, porque la física revela que no existe oscuridad, sino simplemente ausencia de luz, de claridad, de resplandosidad. ¿Y qué dice? No hay oscuridad, pero la Biblia dice tinieblas. Quiere decir que lo que existe, aún física y teológicamente, es tinieblas, no oscuridad, porque tinieblas es jotek en hebreo y escotia en griego. Entonces, hay ausencia de luz porque Él dijo, yo soy la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. ¿Cuántos le dan gloria a Dios, hermanos? Punto 2. Dejamos la industriosidad y nos vamos al punto 2. El uso de la lengua.
cómo los proverbios nos mandan, valga la redundancia, de cómo utilizar nuestra lengua. El autor, el Melech Shlomo, de los Mishlei, de los proverbios, amonesta del peligro del mal uso de la lengua. Entre las 6 cosas que aborrece Jehová está la lengua mentirosa. Proverbios 6:17. Los labios del necio entran en contienda, dice. Y su boca clama por los golpes. La boca del necio es su propia ruina. Sus labios son la trampa de su vida. Las palabras del chismoso parecen suaves y penetran hasta lo recóndito del ser. Proverbios 18:6-8. Qué terrible. Proverbios nos muestra la lengua como el miembro más peligroso, más punzante. Porque cuando una persona quiere ofender a otra, le puede decir con la lengua las palabras que mejor le puedan ofender. ¿Pero qué dice el Nuevo Testamento? La boca del... Bueno, aquí los proverbios. Es evidente que la lengua es un instrumento que nos mete en muchos líos, en muchos problemas. ¿Saben por qué hay gente? Recuerden que vuelvo a mencionar esto. Problemas, luchas y pruebas son los tremendos enemigos del hombre. Pero hay problemas que por culpa de la lengua, sea por mentirosa, chismosa, habladora, repetidora o repetitiva de otras lenguas, existen los problemas. Metiste mucho la lengua, te metiste mucho a problemas. Por eso la palabra de Dios dice ya en el Nuevo Testamento: el que quiera ver días buenos, por eso estamos utilizando el paralelo de idea con el Nuevo Testamento, refrene su lengua del mal y su boca de hablar engaño. Pero si se habla engaño es con la misma lengua. Ahora, ¿cuándo hablamos engaño? Cuando somos chismosos. El hablar engaño es chismosería. Aun cuando alguien se va y dice, fíjese que le están engañando, eso es chismosería. Porque se está hablando, la palabra engaño se está utilizando literalmente de acuerdo a alguna traición o engaño que alguna persona le haga a otro. Entonces ya se aplica mucho más literal. Por eso los predicadores que dicen que la Biblia no es literal, pues yo les cuento que sí. El infierno es infierno literalmente, no solo de una perspectiva españolizada, castellanizada, sino del griego, pues, de la ajena, del asbestos, el lago de fuego, todo es literal. Pero los predicadores ignorantes que estudiaban un cursito de teología nunca entendieron lo que la ética les decía, que una verdadera predicación o querigma debería llevar un verdadero contenido de enseñanza. Por eso la gente, como antes no tenía argumento de enseñanza, argumento de didascalía, no tenía didaje, que es el mismo argumento, entonces predicaban 15 minutos, 20 minutos y se ponía a cantar 200 coros para ver si así les descendía el poder de Dios y descendía el fuego de Dios y los terminaba chamuscando, y no, terminaban todos tirados en el piso, cansados de tanto brincar, cantar y saltar. Ahí no era que llegara el poder, sino que el cansancio. A mí nunca se me olvida cuando llegué a Pumul. Recuerdo muy bien a inaugurar la iglesia, ya se los conté, y lo primero que vi fue un montón de mujeres con niños en la espalda, en el estómago y en las manos, y va de brincar como que eran locos. Y cuando terminaron de cantar y el conjunto se cansó, todos terminaron en el piso, pero no por el poder de Dios, sino porque estaban bien cansados de tanto brincar. Solo un idiota no entendería eso. Pero el idiota dice: es el poder de Dios.
El poder de tanto brincar, terminaban sudando a chorros, hermanos. ¿Saben? Por eso yo ya no acepté predicaciones en otras misiones. Antes me invitaban a predicar a Santa María y todo eso, cuando no teníamos iglesia en Santa María, los de la Samaria y otras iglesias ahí, a predicar. Pero un día le dije, mis hermanos, ya no me vuelvan a invitar porque la hermana que pasó cantó 200 coros lo menos. Y me cansé de tanto estar ahí, que dije, esto no es nada más que la gran mentira. Se canta con la lengua y se dicen muchas mentiras camuflajeadas de falacias y aparentes verdades. Qué terrible, hermanos. Entonces, el hablar antes, pero dice, es evidente que la lengua es un instrumento que nos mete a problemas, a líos, pero la persona tiene que controlar las facultades que permiten actuar a la lengua. El hablar antes de considerar bien las consecuencias se condena en el proverbio. ¿Has visto a un hombre apresurado en sus palabras? Más esperanza hay del necio que él. Como quien dice, más esperanza hay del necio que él. Porque como dice un otro verso, 29:20 dice aquí, que hasta el necio es sabio cuando calla. Muchas veces tenemos que callar y decirle a nuestra mente misma, hacer un soliloquio y pensar, decir si lo que voy a hablar va a destruir, mejor doy la vuelta y me voy, que es mejor que digan aquí corrió y no aquí quedó, ¿eh? ¿Saben por qué hay mucha gente muerta? Por la lengua que tenían. ¿Quieres morir antes de tiempo? No refrene su lengua. El chismoso es condenado en las palabras del Proverbio 26:20. Sin leña se apaga el fuego. El pirí, dice el griego. Y donde no hay chismoso, cesa la contienda. 26:20. Quiere decir que en un hogar, en una iglesia, en un grupo social, sea homogéneo, heterogéneo, donde hay un chismoso, siempre habrán problemas. Pero yo le decía algo ayer, los morones, que causan problemas. Un morón puede ser un chismoso. Al verse atacado, al verse molestado, él puede inventar un chisme. En el momento se vuelven profesionales para el chisme. Hay gente que se vuelve profesional, maestra para el chisme, y a esa persona se le llama mitómana, porque dice tantas mentiras y que de tantas mentiras que dijo, con el tiempo la mentira se vuelve una ciencia para él y hace creerle a la gente que las mentiras son verdades. Y cuando logra su objetivo, entonces cree que la mentira ya se convirtió en una verdad objetiva. Todo lo que enseñaron los hombres como Marx, Kant, Hegel, puras mentiras. Porque como dijo un día, ¿por qué Marx enseñó a que las fábricas, los dueños deberían ser los pobres? Eso nunca ha sucedido en ninguna parte del mundo, pura mentira. Si los gobiernos comunistas son los gobiernos los que se adueñan de todo. ¿Dónde se quedan los pobres? Igual o peor. Porque Marx era un mentiroso, resentido. Él dijo, me vengaré del que vive en las alturas. Sus padres eran judíos, sabían la ley. Después se convirtieron al protestantismo y él por último no creyó en nada, porque el que va a la universidad sin tener fundamentos teológicos, ortoprácticos, dogmatológicos, ya estaría perdido. Ustedes serían unos, ¿va? Perdidos. Fueron a la universidad pero no se perdieron. ¿Y por qué no se perdieron? Porque había fundamento.
El bruto, el tonto, todo lo cree. Pero el que lleva fundamento no cree las tonteras de los ignorantes que se vuelven profesionales y que sus tonteras son las que gobiernan muchas veces su profesión. Porque una persona puede ser profesional porque estudia, pero si a la par lleva humanismo, escepticismo, materialismo, su profesión solo va a ser como un puente para su propia destrucción. Eso le pasó a Karl Marx. De tanto hablar y que después vivió en una comunidad de ricos y hablar de los ricos y terminó viviendo con los ricos y por último terminó en la destrucción y en la desgracia. ¿Por qué? Porque dijo mentiras. ¿Quién dice la verdad? Entonces nos vamos al paralelo de ideas. En el Antiguo Testamento se ataca mucho el chisme y la lengua mentirosa porque la mayoría de seres humanos eran mentirosos y chismosos. Pero ya viene en el Nuevo Testamento y dice, nunca, bueno, esto lo dice en el Antiguo, nunca se aparte tu boca, Josué 1:8, este libro de la ley. Meditarás en él de día y de noche. Y la demostración de que la Biblia es la palabra de Dios dice, y harás conforme a lo que está escrito. Y harás prosperar tu camino, dice, y todo lo que hagas saldrá bien. Si a usted hay alguna cosa que le han salido mal o todas es por falta de sabiduría y tal vez ha hablado un poquito más de lo que debe. Ya aprendió que la Biblia dice que no hay que hablar mucho, que no hay que meterse en lo que no conviene, que no hay que juzgar con la lengua porque eso es un trastorno de personalidad, un rasgo o algo ahí que esté arruinando de superioridad porque se cree dueño para poder juzgar a otros cuando simplemente es otro ser humano que puede caer en lo mismo o en cosas peores. Entonces, sin leña se apaga el fuego y donde no hay chismoso cesa la contienda. Si no hay en la familia un chismoso hijo, no habrán pleitos. Pero si el hijo es chismoso, que la mamá lo pone a cuidar al papá o a los hermanos y que traiga el chisme, el hijo puede aprender a mentir y a crear problemas supremos dentro de la familia. Si el papá manda al hijo, mira qué hace tu mamá, dónde anda tu mamá, qué hace tu mamá, el hijo puede hasta volverse chismoso sin ver la realidad del asunto, del caso y provocar grandes problemas para la familia. O la esposa puede ser chismosa o el esposo puede ser chismoso y nadie se da cuenta que hay un chismoso que enciende fuego y le echa leña al fuego. Todos aprovechamos el buen consejo. Todos aprovechamos la buena ley. La blanda respuesta, dice, quita la ira, pero la palabra áspera aumenta el furor. Proverbios 15:1. Muchas personas consideran que es positivo echar leña al fuego cuando hay un conflicto verbal. Dicen cosas y posteriormente llegan a arrepentirse de haberlas dicho. Se recalca la verdad. Es mejor el que tarda en airarse que el fuerte, y el que domina su espíritu que el que conquista una ciudad. 16:32 de Proverbios. La seriedad de las palabras pronunciadas se muestran en la declaración. La muerte y la vida están en el poder de la lengua, y los que gustan usarla comerán de su fruto. Proverbios 18:21. Ha habido casos de asesinatos que se cometen por ofensas verbales en las declaraciones hechas después de choques automovilísticos, de insultos en la calle, de insulto al vecino, porque ustedes deben saber que el asesinato no solo se debe a que alguien mata a otro, también hay brujería, hay hechicería, hay maleficios, hay cosas, maldiciones y hasta oraciones para poder destruir a otros. Usted con su lengua puede orar y pedir mal en contra de otro y de repente le responden, porque la lengua tiene poder, las palabras tienen poder.
Cuidado con el enojo. Que entonces vamos al paralelo bíblico. Airaos, pero no pequéis. Pero no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Dicen amén, hermanos. No le dé lugar al diablo, dígale que está a la par suya. Dele gloria al Señor en esta hora. Dios bendiga a Herrera Ever. Gloria a Rodas, gloria a Dios por ustedes. Hay gente que por un insulto luego va a los puños, a los golpes, a las ofensas, al insulto. ¿Dónde está Dios en tu vida? Si el Nuevo Testamento dice, airaos pero no pequéis. Que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Se enojó con la esposa, que no pasen 3 días sin hablarse, ni 2, ni 1. Si no, su lengua lo puede llevar a la destrucción. Amén, hermanos amados. Por eso Cristo dijo, ve y usa tu lengua para predicar el evangelio. Ve y usa tu lengua para hablar de Cristo. ¿Cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Y cómo oirán si no hay quien les predique? Si no hay quien mueva la lengua para hablar del evangelio. Por eso le decía yo en un mensaje a los ministros, ahora evangelicen. Ustedes que hacen visitas, no solo piensen en la visita, piensen en la evangelización también. ¿Cuántos van a ganar un alma para Cristo este año? ¿Cuántos miembros van a venir jóvenes, señoritas, ya en nuestras comunidades? La gente dice, todos están yendo a otros países, todos están casando, están yendo a la capital, a la ciudad, están dejando las iglesias, porque no hay futuro en las comunidades rurales, no hay progreso. Bueno, pero entonces podemos alcanzar el progreso, sea en el área rural, en el área urbana. Dios puede llegar ahí. Pero la gente, aunque sea del campo, tiene una lengua muy larga. Esa es la verdad, hermanos. Aunque la gente sea de nuestras montañas, así como es el tamaño de las montañas, así es el tamaño de la lengua también. Como decía el extinto y finado doctor, de quien escuché muchas palabras y agradaban, Darío Salas, hay un miembro del cuerpo que es peor que la serpiente cobra del Ararat, decía. Hay una serpiente, decía, que es peor que la barba María, que la cascabel, que la pitón, constrictor. Y esa es la lengua. Las serpientes pueden envenenar y matar, pero solo pueden matar a uno. La lengua puede destruir a todos, en un hogar, en una familia, en una iglesia, en una congregación. Por eso yo les digo, mis hermanos y amigos, cuidado para hablar. Hay mucha gente que se murió en la pandemia porque tenía la lengua muy larga, muy grande. Y Dios dijo, hasta aquí nomás. Si no te detengo yo, no te detendrá nadie. Hay gente que parece muy culta, muy educada, pero cuando anda con ganas de, bueno, es un espíritu inmundo, es un demonio, es un neumatos poneros, un neumatos acatarto, va a operar. Y la Biblia dice, no deis lugar al diablo. Sed sobrios y velad, porque el diablo, como adversario, anda buscando a quien devorar. Y lo puede devorar a través de la lengua. Cuida tu lengua, porque hasta el necio es sabio cuando calla. Que Dios los bendiga esta noche y oramos al Señor. Padre, en esta hora te bendecimos, te glorificamos y te damos gracias por toda esa gente, mis hermanos que están ayunando y buscando la presencia del Señor.
Gracias, Señor, por la vida de tu pueblo. En 2 meses estaremos ya en ayuno. Estén al tanto de la fecha, mis hermanos, para poder seguir adelante. Bendice hermano Eugenia Vicente, Herrera Ever, Jaime Morales, Gloria Rodas, López Martí, Federico Haroldo, Jenny Santiago, Efraín Jorge, Susan Catinac, Tereso Lucas. Bendice a mis hermanos que están en coinonía con nosotros. Aplasta toda obra enemiga, avergüenza toda la obra del diablo. Que la palabra de los proverbios sea en nuestra boca y que tu palabra permanezca para siempre. Porque para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Para eso vino Jesucristo, para darnos vida y vida en abundancia. Bendice a María Andrea Pulux, bendice a mis hermanos ujieres, diáconos, ancianos, que aprendan a controlar sus lenguas y que solo les sirva para ganar almas, evangelizar, dar testimonio, visitar las iglesias, hablar de Cristo, Señor. Avergüenza al diablo, Padre. Avergüenza al enemigo de nuestras almas y danos la victoria en Cristo Jesús. Los demonios sean aplastados, avergonzados, quemados con el fuego de Dios y vengan milagros, prodigios, señales y maravillas. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Por Yehoshua HaMashiach, nuestro Melech HaOlahim, te damos gracias. Gracias, Señor, por mis hermanos. Sana al enfermo, que la palabra de Dios le sane, que la palabra de Dios le limpie, que la palabra de Dios le santifique, que la palabra de Dios perfeccione la vida de tu pueblo, porque hay poder en la sangre del Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Gracias, Señor. Gracias, Dios de Abraham, de Isaac, de Jacob. En el nombre de Jesucristo, tu poder se manifieste, tu poder se manifieste y vengan sanidades a nuestro cuerpo. La Biblia dice: yo traeré sanidad y medicina, les curaré y les daré abundancia de paz y de verdad. Por Cristo Jesús nuestro Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Que el Señor bendiga a todos y gracias por estar con nosotros. Shalom, shalom, shalom. La gloria de Cristo y gracias, mis hermanos. Amén.